Bueno, como todos sabemos, ¿verdad? Este es el domingo de resurrección. Ya pasó el viernes. El viernes fue un día muy ajetreado, hermanos, en el lugar allá en el Gólgota, donde estaba Jesús siendo exhibido, ¿verdad? Él estaba ahí en ese lugar pendiendo de una cruz, dando su vida para poder ganar la nuestra. Ya todo había pasado, la gente se había ido a sus lugares, se habían regresado a sus casas y ahora solamente quedaba esperar para aquellos que habían creído en Él. Recuérdese que Él ya había anunciado la resurrección, que Él iba a resucitar al tercer día. Amén. Entonces aquellos siervos, aquellos discípulos se encontraban esperando esa promesa y ellos fueron testigos de la resurrección de su maestro, como nosotros a través, hermano, de la palabra que Dios nos ha enseñado, a través de la palabra que Dios nos ha dejado, podemos también ser testigos de esto. Quizás no lo miramos, pero el Señor Jesús lo dijo muy claro: bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Quiere decir que también podemos creer sin mirar. ¿Por qué? Porque creemos a través de la fe que eso sucedió hace más de 2000 años. Ahora, el tema que traemos es la resurrección y su propósito. Recuérdese que todo lo que hace Dios, todo tiene un propósito. Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada por hacer solamente las cosas. Todo tiene su propósito en Dios. Por eso es que también lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Todo también tiene su propósito en nuestra vida. Quizás no lo entendemos ahorita, pero en un futuro Dios lo va a revelar. ¿Cuál fue el propósito por el cual pasamos quizás por una tragedia? Pasamos quizás por una enfermedad, pasamos quizás por conflictos. Todo tiene su propósito. Pero hoy vamos a hablar sobre la resurrección y su propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús resucitó? En griego la palabra resurrección se traduce a anástasis, que significa acción de ponerse de pie o acción de levantarse otra vez. Eso significa resurrección. Ahora, meditando yo en este significado, llegué a pensar sobre, hermano, la veracidad de la palabra y sobre cómo la palabra se interpreta por sí sola. Y me llevó a pensar a la historia de Lázaro. Esta es una historia que prueba esto, que la resurrección, ¿verdad? Es la acción de ponerse de pie, tal y como sucedió con Lázaro. ¿Cuántos han leído esa historia? Dice Juan capítulo 11 verso 43 y 44. Recuérdese que Lázaro ya había muerto. ¿Cuántos días hacía? 4 días. Ya estaba muerto. No es que murió en ese día se resucitó porque podía ser, ¿verdad?, de un paro cardíaco y ahí resucitar. No, ya Lázaro, dice la historia, que ya quiere decir que ya estaba el cuerpo, hermano, en un estado de composición. Literalmente él ya había muerto. Pero vemos cómo Dios, hermano, nos venía enseñando a nosotros y hablándonos sobre la resurrección desde tiempo atrás, desde antes que Él resucitara al tercer día. Dios ya nos había enseñado a través de la historia que la resurrección, hermano, de entre los muertos es real. ¿Cuántos dicen amén? Es real, y Él lo había anunciado. Dice Juan 11, 43 y 44: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Verso 44: y el que había muerto, diga conmigo, había muerto, salió. Si salió es porque aquí se cumple que es la acción de ponerse de pie. Amén. Dice: salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Quiere decir que la resurrección es la acción de volver a la vida otra vez.
se incorporó este hombre a una vida normal como antes. Bienaventurados son aquellos que vamos a tener parte en la primera resurrección. Cuando dicen amén, hermano, porque los muertos en Cristo son los que van a resucitar primero. Mire qué lindo, hermano. Y estaba pendiente de este tema y decía yo: Señor, ¿cómo tú ya nos venías anunciando sobre la resurrección desde antes que tú murieras? Cuando Jesús resucitó al tercer día, sabemos que fue Dios quien le volvió a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios el Padre le volvió a la vida otra vez. Él se levantó con la personalidad aún, hermano. Vea que en la resurrección Jesús se levanta con la personalidad que tenía antes, como Lázaro. Porque todos lo conocieron, todos sabían que era Lázaro, ¿no es cierto? Se levantó con la misma personalidad, igual Jesús. Lucas capítulo 24, verso 39 al 43 dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Vea conmigo la personalidad de siempre. Mire, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Importante esto. En la resurrección no va a resucitar el espíritu, sino que va a resucitar el cuerpo. Y Dios va a volver a dar ese espíritu de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que el hombre se levante y se ponga de pie. Mire qué interesante es esto. Ahora, ¿por qué es que va a tener, hermano, la misma personalidad de antes? ¿Sabe por qué? Porque después de esto hay un juicio. Y si ustedes se dan cuenta que el rico, cuando estaba en el lugar de tormentos, también tenía un cuerpo. Porque dice que él sentía el dolor y el sentimiento está en la carne. ¿Cuántos dicen amén? Para aquella gente que dice después de muerto ya no voy a sentir, mentira. La Biblia dice que sí. Por eso es que la gente va a resucitar. Ahora nosotros que resucitamos primero, dice la palabra que vamos a ser, hermano, transformados ¿en dónde? En las nubes. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a resucitar en cuerpo. Pero como el cuerpo no puede entrar al cielo, va a haber una transformación gloriosa, hermano. ¿Por qué? Porque no puede entrar al cielo sangre y carne. Pero cuando resucitemos, sí vamos a resucitar con la misma personalidad. Qué hermoso es poder, hermano, pensar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él les dice en el verso 40: y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Vea, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Estamos hablando sobre la personalidad. ¿Cómo fue que él resucitó? ¿Tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Diga conmigo, humanamente hablando. Vea, porque los espíritus no comen ni toman agua, como tratan a veces algunos pastores o evangelistas que van a predicar a los lugares. Sí, hermano. ¿Verdad? Ahora, esto que nosotros acabamos de estudiar ahorita o leer ahorita en la palabra del Señor es prueba que después de esta vida hay otra. Las cosas, querido amigo, no terminan aquí. No te creas de aquello que dice, ¿verdad? No, ya después de muerto ya no voy a sentir nada. Aquí se acaba todo. No. El hombre fue hecho para ser eterno. Aunque usted no lo crea, dígale a su hermano que está a la par de él: tú eres eterno. El detalle es dónde usted va a pasar la eternidad. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Pero el hombre fue hecho para ser eterno. Amén. Se imagina, hermano, que algunas personas quieren desfallecer o desfallecen, más bien dicho, y quieren abandonar el camino del Señor porque lo sienten muy duro, muy difícil, muy pesado. Quieren salirse
de las cosas del Señor porque sienten, ¿verdad?, que es bastante pesada la cruz. Pero viendo, hermano, las historias estas y leyendo la palabra del Señor, estudiándola, nos damos cuenta que vale la pena sufrir aunque sea un poquito para ir a gozar por una eternidad. Denle un aplauso fuerte a Dios. No se salga de la barca. No se salga de ese barco donde está la salvación, hermanos. Amén. Sea fuerte, aguante, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. Y dice la palabra, y no tardará. Vale la pena sufrir por un momento, pero ir a gozar por una eternidad, ¿verdad? Pero qué triste es disfrutar por un momento y sufrir por la eternidad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, voy a ver dos puntos importantes. Hay algunos incisos ahí en medio. Llene ahí su bosquejo que se le dio, y si le hace falta levante su mano para que le hagan llegar un bosquejo. Miren, hay manos levantadas. Sugieres, por favor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos enseñan dos cosas muy importantes de acuerdo al tema que traemos ahorita. Hay muchas cosas que nos enseñan, pero voy a tocar solamente dos puntos importantes. Primero, hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad. Escriba ahí, seguridad. Vea, nos dio la seguridad, hermano. ¿Seguridad de qué? De que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Que nosotros no estamos siguiendo, hermano, a un Dios falso. Estamos siguiendo al Dios verdadero, porque solamente Él tuvo el poder para resucitar. Los dioses falsos han muerto y nunca han resucitado. Pero el Dios verdadero, como dicen esa cadena de coritos que cantaron, hermano, Él sí volvió a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Venció la tumba, venció la muerte. Amén. Y lo hizo con poder, hermano. Romanos capítulo 1 verso 4 dice: fue declarado Hijo de Dios. Oiga bien esto, con poder, según el Espíritu de santidad, o el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. O sea, la resurrección, hermano, le declaró a Él verdaderamente el Hijo de Dios. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos, que estamos en el canal correcto con Dios. Estamos en sintonía con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siguiendo el camino verdadero. Él mismo lo había dicho antes: yo soy el camino. Amén. Él es el único camino que el hombre debe tomar para poder llegar a un lugar seguro, que es a la presencia de Dios. No hay otro lugar más seguro que la presencia de Dios. Es necesario entonces de que nosotros, hermano, tomemos muy en cuenta la resurrección. A veces no nos damos cuenta de la importancia, hermano, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vea que tan importante, hermano, fue y es y seguirá siendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que para los discípulos, hermano, de Él, la resurrección era uno de los temas principales en sus mensajes. Era uno de los temas principales de los mensajes de los discípulos. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo vino a darles poder en su mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Ellos, hermano, tomaron de nuevo. De hecho, cuando Jesús resucita, dice la palabra que después de estar con ellos 40 días aquí en la tierra, antes de ascender a los cielos de donde Él había bajado, lleva a los discípulos una promesa. Y Él les dice: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Pero luego, hermano, en el libro de los Hechos, ahí les dice Él: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Poder para qué? Para ser testigos de Él. ¿Cuántos testigos de Jesucristo hay aquí? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Qué importante es esto. Ese poder, hermano, lo trajo la resurrección y lo dio el Espíritu Santo que fue dado a los hijos de Dios. Vea Hechos capítulo 4 verso 10 al 13, hermano. Me impacta cómo los apóstoles comenzaron, hermano, a predicar después de la resurrección de Cristo con tanta seguridad, con tanto poder, hermano. Dice: sea notorio a todos vosotros. Oiga bien, aquí estamos viendo, hermano,
a los discípulos, ¿verdad? Y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Diga conmigo: autoridad. Eso trajo la resurrección de Cristo a la vida de los apóstoles y a su mensaje de ellos. Estaban hablando con denuedo. Recuérdense que ellos estaban hablando al Sanedrín, aquellos hombres, hermanos, que habían sido parte en la captura de Jesús, en el arresto de Jesús en Getsemaní. No cualquiera se les podía parar enfrente y cuestionarlos a ellos. Vea esto, pero ellos ya lo estaban haciendo en el poder de Dios. Cuando nosotros tenemos el poder de Dios, hay autoridad. Amén, hermanos. Por eso que es importante que todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos para la gloria de Dios y que lo hagamos en su poder, para que Dios sea glorificado. Amén. En el verso 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Otro día les expreso o les explico este versículo, porque este versículo, hermano, tiene una gran enseñanza. ¿Saben? En las construcciones, allá en esos tiempos, había una piedra que siempre la usaban, solamente era una, para ponerla en una esquina, que solamente esa piedra encajaba en ese espacio. Y el que desechaba esa piedra, las construcciones no quedaban correctas. Y le dijo: esa piedra ustedes la desecharon. Es la que ha venido a ser cabeza del ángulo. En el verso 12: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vea, aquí estamos viendo a los apóstoles, hermano, hablando con autoridad, hablando con poder, hermano, diciéndoles a ellos: ¿sabes qué? La resurrección de Cristo nos vino a dar a nosotros poder para hacer las cosas. O sea que trajo poder a su mensaje. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, por gusto que predicara yo hubiéramos cerrado esta iglesia y nos hubiéramos ido. Pero la resurrección de Él nos da autoridad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte a Dios. Y le da poder al mensaje, hermano, a ese mensaje de salvación. Entonces, viendo el denuedo, oiga, viendo el denuedo, o sea, el valor, denuedo quiere decir valor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Esto es precioso, hermano. Poder entender cuál fue el propósito por el cual Dios resucitó a Jesucristo, Dios le levantó de los muertos. Hubo un propósito precioso, y el propósito es para dar credibilidad y poder al mensaje. La resurrección de Cristo, escriba ahí, les dio también autoridad a los discípulos, hermano, para predicar el mensaje de salvación. Les dio autoridad. O sea, una cosa es seguridad y otra cosa es autoridad. ¿Autoridad para qué? Para predicar ese mensaje. Porque no era un mensaje cualquiera, era un mensaje de salvación, basado en la persona de Jesucristo, porque dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Quiere decir que el mensaje de salvación no se puede predicar bajo otro nombre. No se le puede, hermano, predicar bajo el nombre de nadie más, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 3 versos 14 y 15 dice así: mas vosotros negasteis al santo y al justo. Hermano, tal parece ser que los discípulos en su autoridad estaban reclamándoles a aquellos hombres que no habían tenido piedad contra Jesús. ¿Se imagina que iban a tener piedad contra ellos si ellos lo hubieran hecho con su fuerza? Si ellos lo hubieran hecho con sus palabras, no hubieran tenido piedad contra ellos. Pero ellos lo hacían con autoridad, porque sabían que su maestro no les había mentido. ¿Cuántos dicen amén? Mire, mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Cuándo lo negaron? Cuando Barrabás lo puso ahí, hermano, enfrente y les dio a escoger: ¿a quién querés?
¿Al asesino llamado Barrabás o al justo llamado Jesús? Ellos lo negaron y dijeron: fuera con este, danos a Barrabás. De eso se trata aquí. Y ellos están aquí, hermano. Recuérdese que en ese momento los discípulos habían huido, se habían corrido. ¿Por qué? Porque estaban ellos en su carne, pero aquí ya estaban en el espíritu. Y una cosa es en la carne y otra cosa es hacer las cosas en el espíritu. Aquí habían recibido el Espíritu. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Cuando recibimos a Cristo, en ese momento Dios nos dio su Espíritu Santo. Dice que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué lo hizo? Para darnos autoridad. Amén, hermano. Quiere decir que nosotros tenemos esa autoridad, pero nosotros tenemos que andar en el Espíritu para ejercerla. Alguien diga amén. De lo contrario, no se puede ejercer la autoridad en el Señor. Por eso es que cuando hablamos hacemos ruido solamente, ¿verdad? Ruido solamente. ¿Por qué? Porque lo hacemos con nuestras fuerzas y no lo hacemos en el Señor. Dice en el verso 15, mire qué fuerte: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En pocas palabras, nosotros fuimos a ver la tumba y él no estaba ahí. ¿Cuántos podemos ser testigos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha empeñado su palabra. Dios nos ha enseñado. Amén. En Hechos capítulo 5 verso 29 al 32 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire la autoridad, hermano. A ellos les habían dicho: ¿saben qué? Si ustedes siguen predicando en el nombre de ese Jesús, ahorita los vamos a encarcelar, los vamos a golpear, los vamos a azotar. Y bueno, o sea, los intimidaron y le dijeron: ya no queremos que prediquen más en ese nombre. Pero ve el denuedo, el valor, la autoridad que les trajo la resurrección de Cristo, hermano, a su vida. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el verso 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Verso 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En pocas palabras, Dios ha tenido misericordia de ustedes, porque aunque ustedes lo mataron, todavía ustedes pueden ser perdonados si reconocen ustedes que lo que hicieron fue un pecado. Ustedes pueden ser perdonados porque Dios es un Dios de misericordia. El perdón es para todos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, en pocas palabras, ustedes tienen la oportunidad, pero tienen que creer en ese nombre. Mire, hermano, qué importante el mensaje. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué? Porque fueron ellos quienes lo mataron. Fueron ellos quienes lo negaron. En el verso 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Oh, hermano, mire, después de la resurrección de Cristo, estos hombres se armaron en poder. ¿Qué estamos haciendo nosotros que sabemos que Cristo ha resucitado? ¿Ah? ¿Estamos pasando el mensaje? Dice que nosotros hemos recibido ese poder para hacerlo. Tenemos la autoridad de parte de Dios. Amén, hermanos. Pero nosotros necesitamos hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Disponer su vida y su corazón. Decirle: heme aquí, Señor, y envíame a mí. Al fin y al cabo, yo no me voy a presentar yo, te voy a presentar a ti como el único camino de salvación. Necesitamos nosotros entonces, hermano, aprender sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ellos predicaron valientemente el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa señal. ¿Cuál señal, hermano? De la resurrección. La señal de que estaban ellos hablando, hermano, del Dios verdadero. Ahora, la resurrección de Cristo también da testimonio, hermano, dio testimonio, ¿verdad? De que Dios el Padre aceptó, hermano, su sacrificio. Oiga, Dios aceptó su sacrificio, porque una cosa es que tú te sacrifiques, pero otra cosa es que Dios lo acepte. ¿No es cierto? Nosotros nos podemos sacrificar, miren, nos podemos flagelar, pegarnos en la espalda. Como ahora ahí, ¿verdad? Se ha visto eso en todas las calles, en todos los lugares anda la gente para allá. Mi pregunta es:
¿Está aceptando Dios ese sacrificio? ¿Mm? El sacrificio ya fue, ese ya pasó y lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Oiga esto, pero Dios el Padre acepta el sacrificio que hizo Jesús. Y esto me impacta a mí, hermano. No le da esto que pensar que cuando Jesús estaba, hermano, muriendo en la cruz del Calvario, Él se sintió abandonado por el Padre. Ya se ha predicado sobre las 7 palabras, y una de las 7 palabras parece que es la cuarta palabra. Ahí Jesús lo manifiesta porque Él así lo sintió. Se imagina, Jesús se sintió abandonado por sus discípulos, porque todos se habían escapado, nomás uno estaba ahí. Hermano, es triste como ver, hermano, que la cruz estaba rodeada de gente que le injuriaba, que lo maltrataban. Y al pie de la cruz nomás había un varón y unas mujeres ahí diciéndole: Jesús, nosotros estamos aquí. Estamos aquí en tu funeral, Señor. Qué tremendo, hermano, pero ¿dónde estaban los demás? Por eso la palabra nos enseña que lo que se hace para Dios nunca es en vano. Y Dios le dio el privilegio a Juan, el discípulo que más amaba al Señor, dice la Biblia, le dio el privilegio de cuidar de su madre. Porque ese es el propósito de Dios, que el hijo honre a su madre, que cuide de ella hasta en los últimos días. No es el propósito de Dios que un asilo cuide de ellos, sino a sus hijos. Hasta en eso tuvo cuidado el Señor. Pero lastimosamente es lo que menos está haciendo. Apenas está comenzando a enfermar la madre de familia, están pensando en qué asilo la van a ir a meter, porque no quieren, entre comillas, batallar con ella. Se olvidó que cuando éramos bebés, ellas batallaron mucho con nosotros. Yo una vez estaba bien mal, estaba muriendo de una enfermedad, y yo ya tenía ya como unos, si no me equivoco, unos 4 o 5 años. Pero yo me acuerdo porque mi mamá me agarró en sus brazos. Estaba chaparrita ella, me agarró en sus brazos para que nosotros agarráramos el autobús. Teníamos que caminar como cuánto, no, quizás como unos 20 minutos para llegar a la carretera, ¿verdad? Caminando para llegar a la carretera donde pasaba el autobús. Bueno, vos sabés, allá en nuestros lugares, porque no vivíamos cerca de la carretera, yo vivía adentro en Santa Lucía. Y yo me acuerdo, hermanos, que ya grande, yo como de 4 años, bueno, que nunca he sido grande, ¿verdad? Pero estaba, ok, mi mamá me cargó en los brazos, iba bien agitada, y me llevó hasta la parada de buses, y ahí me llevó para Ciudad Arce. En la clínica de Ciudad Arce no me quisieron recibir porque no tenían el antibiótico que yo necesitaba. Y ella llorando me sacó de la clínica en los brazos. Y yo me acuerdo que enfrente de la clínica, ahí estaba la carretera, ahí estaba ella parada esperando el camión. Y en el primero que llegó me metió y le dijeron: Señor, este niño viene bien mal. Llegamos a la clínica del sitio El Niño, ahí cerca de Caballería, y ahí me atendieron. Pero de ahí me mandaron al hospital. Pero yo alcanzo a recordar cómo mi madre sufrió por mí. Por eso yo le doy gracias a Dios que se puede decir que mi madre se fue con Dios en mi casa. Y esa es la alegría que me da en mi corazón, que puede estar con ella hasta en el último día de su vida. Jóvenes que se han quedado aquí, ustedes que todavía, hermanos, tienen a su mamá, honrenla. Porque si ustedes ven, Jesús encargó a su madre. Le dijo: Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. En pocas palabras. Y dice la Biblia que desde ese momento Juan se hizo cargo de ella. Pero qué triste es que nosotros, hermano, vemos esta historia y no aprendemos de ella.
Qué triste es ver, hermano, que con Jesús andaban multitudes, que ni cabía la gente. Y él se sintió abandonado en el momento de su muerte. Lo mismo, cuántos padres, cuántas madres han muerto abandonadas, los hijos ni cuenta se han dado. Porque mueren en un asilo y ya nunca más vuelven a buscarlos. Pero bueno, estamos hablando sobre que Jesús sintió, hermano, la soledad en carne. Él sintió el abandono no solamente de sus discípulos, sino también de su Padre. Recuérdense que estamos hablando de que Dios, el Padre, acepta el sacrificio de su Hijo, pero en esta historia parece ser que no. ¿Hay un propósito en ello? Claro que sí. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió el desamparo del Padre. Se sintió abandonado. Usted se preguntará: ¿por qué lo abandonó su Padre cuando más lo necesitaba? Cuando más necesitaba ser fortalecido. ¿Por qué su Padre le da la espalda? ¿Por qué Dios le da la espalda en ese momento? Recuérdese que en aquel momento Jesús estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Y pensando en esto, hermano, ahora me doy cuenta por qué Dios aborrece el pecado. Recuérdense que el pecado levanta una barrera entre Dios y el hombre, dice la palabra, y esa barrera estaba levantada en ese momento. Y Jesús ahí muriendo por nuestros delitos y nuestros pecados, hermano. Así lo dice el profeta Isaías, dice que Él cargó con nuestros delitos y pecados. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios, hermano, que Él es santo y 3 veces santo. Una versión dice que Él es santísimo. Apartó su mirada de su Hijo porque no podía concebir, hermano, que el justo estaba muriendo por el injusto de una manera tan cruel. Estaba viendo Dios, hermano, cómo el hombre no se tocaba, hermano, su corazón para flagelar a su Hijo. Parece ser como que Dios no estaba aceptando el sacrificio de Jesús. Recuérdese que en esa cruz, no en esta, pero pongámoslo en una similar, Jesús estaba muriendo para salvarnos a nosotros. El castigo Él lo sufrió, ese castigo que nosotros merecíamos. Pareciera que el Padre se estaba negando a aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero hay una escritura, primera de Pedro 1:19 al 21, nos dice lo contrario. Dice primera de Pedro: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿En quién está nuestra fe? Pues, hermano, en nuestro Dios, en el que resucitó a Jesucristo. ¿En quién nosotros guardamos esperanzas? En Dios, hermano. ¿Por quién? Por Jesucristo, que murió en la cruz. Él fue el que vino a acercarnos al Padre. Él vino a acercarnos a Dios. Nosotros éramos enemigos de la cruz antes, éramos enemigos del Señor, porque el pecado nos había apartado de Dios. Pero Jesús vino a cargar con nuestro pecado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree, hermano, no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos creer en el Señor. Eso es lo que necesitaban hacer estos hombres a quienes los apóstoles estaban, hermano, confrontando en el momento, ¿verdad?, anterior de la prédica. ¿Se imagina si Él hubiera quedado en la cruz? ¿Qué es lo que hubiera dicho usted? ¿Qué hubiera dicho yo quizás? No, ahí está, un simple mortal como nosotros,
Solamente vino a hablar, pero no lo cumplió. En vano sería entonces nuestra predicación. En vano sería entonces nuestro servicio. ¿Cuántos dicen amén? En vano sería que usted venga y se pare en la puerta y reciba a los hermanos, o que prepare una clase para dar a los niños. En vano sería todo lo que nosotros hiciéramos. Pero nosotros sabemos que la resurrección de Jesucristo muestra que Él era todavía mucho más que un simple hombre mortal. Amén, hermano. Vino a enseñar esto. Ahora, sin su resurrección, escriba ahí el siguiente punto: nuestra fe sería en vano. Nuestra fe sería en vano. Recuérdese que la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermano. Y el justo, aquel que ha sido justificado a través de Jesucristo, por su fe vivirá. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Oiga, vana sería nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Si Él no hubiera resucitado, pero como Él resucitó, nuestra fe tiene poder en Dios. Amén, hermano. Nuestra esperanza está viva en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina usted, hermano? ¿No sería, verdad, una esperanza viva la que le andemos ofreciendo a la gente, que hay salvación en Cristo? ¿Se imagina cómo usted puede decirle a alguien: sabes que Jesús es el único camino, si Él no hubiera resucitado, si Él todavía estuviera en la cruz? Me gustó algo que dijo la hermana en el mensaje ahora temprano, que muchos andan, dice, tras el Cristo que está en la cruz, buscándole, pidiéndole. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que buscar a aquel que dejó vacía la cruz y la tumba también. Denle un aplauso fuerte a Dios, porque no solamente, hermano, se bajó de la cruz, sino que también salió de la sepultura, dejando las dos cosas vacías, como testimonio de la obra perfecta de Él aquí en la tierra. Por eso es que nosotros podemos tener seguridad, hermano. ¿Se imagina el epitafio que encontraron las mujeres aquellas? Un epitafio es un letrero que pone la gente, ¿verdad?, cuando muere, ahí al pie de la cruz o ahí en la bóveda, que dice, ¿verdad?, aquí descansan los restos de fulano de tal. El de Jesús decía diferente: aquí Él no está, ha resucitado. ¿Cómo la ve? Qué hermoso es poder nosotros servir, como dice el canto que cantaron nuestros hermanos, al Cristo vivo, a un Cristo de poder. Es lindo, hermano. La gente, hermano, por eso no tiene cómo cuestionar el mensaje de la fe, el mensaje de salvación. No tienen cómo cuestionarlo. ¿Por qué? Porque hay pruebas de lo que sucedió. Si Él no hubiera resucitado, hermano, no tuviéramos nosotros un Salvador viviente, ¿verdad? Aquel que vive y permanece. Y hay una cita bíblica, hermano, que a mí me impactó cuando la puse, mire, cuando la encontré. Apocalipsis 1, 17 y 18. Y cuando le vi, dice Juan dando testimonio, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la vida y de la muerte. Denle ese aplauso. Él es el que vive. Sí, dicen, estuve muerto, pero no me ganó la muerte. Dice, yo vencí la muerte porque vivo. Hermano, ¿qué más prueba nosotros queremos? Sabemos que estamos de parte del Cristo viviente. Amén, hermano, de aquel que todo lo puede, de aquel que puede hacer nueva tu vida en esta tarde, de aquel que puede darte el significado a tu vida, aquel que puede dar una razón para vivir. Ese se llama Cristo. Ese canto que dice: al Cristo que yo predico ha resucitado. Amén. Mire qué lindo, hermano. Wow. Estos versículos, no sé por qué me salió cortado, ¿verdad? Ese slide. Y lo busqué por más bonito, ¿verdad? Porque eso siempre me ha gustado, que el slide vaya reforzando lo que estoy diciendo.
Pero aquí lo tengo completo. Y el que vivo dice, y estuve muerto. O sea, él da testimonio que sí estuvo muerto. Estuve, dice, pero hoy vivo. Reforzando lo que el ángel dijo, ¿verdad? Él no está aquí, él está vivo. Amén, hermano. Usted tiene toda la autoridad de decirle a la gente, yo predico un Cristo vivo. Por eso, ¿verdad? Yo no vengo a predicarte el Cristo de la estampita, el de papel, el de yeso, el de barro, el de madera, el de metal. Nosotros predicamos un Cristo. Pablo dijo, al Dios no conocido. Amén, hermano. Aquel que no se ve, pero se puede sentir en el corazón. ¿De qué sirve tenerlo ahí colgado en la pared si no lo puedes sentir, solamente lo puedes ver? El que tengo yo es diferente, no lo veo, pero lo puedo sentir. Dele un aplauso si usted lo siente a él. Lo sentimos, hermano, ahí cerca de nosotros, consolando nuestra vida, nuestro corazón. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces ¿qué esperanza habría que nosotros vamos a resucitar en el día, hermano, que el Señor, verdad, así lo decida? ¿Qué esperanza habría? Tendría razón aquellas personas que dicen, verdad, es mejor que busquemos todo el placer que hay en esta vida, verdad, porque quizás ya no va a haber otra. ¿Cuántos han oído estas personas que dicen así? ¿Les creeríamos a ellos? No hay razón para creer, porque sabemos que después de esta vida hay otra. Dile a su hermano que está a la par, dile, cuidado, después de esta vida hay otra. No te confíes. No te confíes. Mire, para ir terminando ya con el mensaje, Dios le ha dado a Jesucristo el poder de resucitarnos también a nosotros. Porque Él resucitó, Él tiene el poder. Así dice, porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque Dios le dio el poder. Por eso Él dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Él tiene el poder, hermano, para hacerlo, ¿verdad? Dios le ha dado a Jesús el poder de resucitar a los muertos. Mire Juan 11, 25, 26 dice, Jesús le dijo, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga, ¿por qué? Porque después de esa muerte hay otra. Amén. Vea, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cuántos han creído en Él? Pues usted es un eterno del Padre, hombre. Dele un aplauso a Dios, hombre. Usted es un eterno del Padre. Dios nos ha dado esa eternidad, hermano. En Jesús tenemos la seguridad de que Él es el Salvador del mundo. ¿No es cierto? Él es el Salvador del mundo. No es el que está allá en San Salvador. Ahí en San Salvador hay uno, ¿verdad? Que tiene un mundo y está parado y dicen el divino Salvador del mundo. Hermano, el divino Salvador del mundo ya no está en una imagen, está ahora en nuestro corazón. Amén. Y tenemos esa seguridad. Ahora, ¿quiénes serán entonces resucitados? ¿Quiénes serán entonces resucitados? La Biblia enseña que aquí en la tierra, hermano, va a haber resurrección así de justos como de injustos. Amén. Esto quiere decir que todos van a ser resucitados. Pero a su tiempo, al tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, todos van a ser. Usted no se preocupe, hombre. Hay uno que lo miré y preocupado, ¿verdad? Dice, ¿será que yo voy a resucitar? Le tengo una buena noticia de resurrección. Sí va a resucitar. ¿Pero para qué? Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero de que resucitas, resucitas. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Hermano, Dios a nosotros nos dio la oportunidad, y gracias a Dios porque nosotros la aceptamos, esa oportunidad la recibimos en nuestra vida. La Biblia enseña, hermano, mire Hechos capítulo 24 verso 15, teniendo esperanza en Dios, el trono blanco. Vea, incluso aunque ya se esté deshaciendo, pero las moléculas siempre quedan ahí, el mar tendrá que entregar sus muertos, y la muerte y el Hades también, y todos serán juzgados. Dice la palabra que esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi pregunta es en esta tarde, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Te han hablado sobre esa, hermano, sobre ese acontecimiento? O sea que nosotros tenemos que reconocerlo. Dice el mismo Juan dice en Apocalipsis, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Dice, y los libros fueron abiertos.
Los en plural, porque son muchas las cosas que nosotros hemos hecho. Y cada cosa que nosotros hacemos está siendo escrita en esos libros. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero hay otro libro, dice, el cual es el libro de la vida, en donde están escritos los nombres de aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Aquellos que han aceptado el regalo de Dios. Porque el Hijo de Dios, dice la palabra, que no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no hizo el infierno para nosotros. Dios hizo el cielo para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Pero mi pregunta es, ¿tú ya le pediste a Él que escriba tu nombre en el libro de la vida? Si no lo has hecho, este es el día que puedes hacerlo. Ahora tú puedes nacer de nuevo para poder tener parte en la resurrección, como dice el verso 29. Ve el verso 29, dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde vas a gastar tu eternidad? Nunca olvides estas frases que aquí se han dicho: con Cristo aquí en la tierra y con Cristo en el cielo. Sin Cristo aquí, sin Cristo allá. Cierre sus ojos ahí donde estábamos ahora. Este es el tiempo, el momento que usted puede hablar con su Padre. Usted puede hablar con Dios. Quizás no habías tomado en serio la resurrección de Jesús. Quizás no sabías cuáles eran los propósitos por el cual Jesús resucitó de entre la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde está, hermano, con sus ojitos cerrados, querido amigo, tú que te encuentras en esta tarde, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿En tormento eterno o en el gozo de Dios? Dios no quiere que te pierdas. Él quiere que tú vengas al conocimiento de su verdad. Quiere que ahora tú le entregues tu vida a Él. Él quiere hacerlo todo nuevo en ti. Quiere darte una nueva vida. Quiere darte una oportunidad de que cuando tú mueras vayas al cielo con Él. Solamente lo que tienes que hacer es aceptar en tu corazón el regalo de Dios que se llama Jesús y recibir el mensaje de Dios que puede cambiar tu historia, puede cambiar tu vida. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesucristo. Haga esta oración, dígale: Señor Jesucristo, en esta tarde yo conozco que tú eres Dios. Quiero darte gracias por ver resucitado de entre los muertos, para darme una esperanza viva, que al morir yo puedo ser resucitado para ir contigo. Dígale: te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. He sido infiel contigo, he sido indiferente contigo, he vivido la vida loca quizás, pero hoy me arrepiento, Señor, porque reconozco que tú me has dado una oportunidad de poder, Señor, irme contigo el día que yo parta de aquí. Hoy te recibo en mi corazón y te confieso el Señor de mi vida. Te confieso el dueño de mi corazón. Limpia este corazón, Señor. Límpialo para que tú puedas tener libertad en él. Saca todo aquello que no te gusta de mi corazón, Señor. Saca todo aquello que me ha causado dolor y ha causado dolor a los demás. Aquello que me ha causado daño, lo que le ha causado daño a los demás. Dígale: yo te entrego mi corazón, Señor. Quizás ya no puedes más. Dios te dice: dame la oportunidad. Dios te dice: yo quiero ayudarte. Dios dice: yo quiero que tú tengas descanso y que vivas una vida abundante, dice Dios. Dile: perdóname, Señor. Perdóname.
y dame una nueva oportunidad hoy. Hazme libre, Señor, de esta congoja. Hazme libre, Señor, de estos malos hábitos, de este vicio, Señor, que no me ha dejado disfrutar una vida abundante a tu lado. Perdóname, Señor, mi descuido. Quizás tú te has apartado de Dios. Dile: perdóname, Señor. Perdóname. Gracias por traerme en este día aquí. Aquellos que por primera vez quieren entregarle su corazón a Jesús, díganle: hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre, Dios del cielo, en el libro de la vida, para que cuando en el cielo se pase lista, yo pueda responder feliz a mi nombre. Y salva a mi familia, por favor, para que juntos estemos contigo por la eternidad. Aquellos que quizás han fallado a Dios, dígale: Señor, reconozco mi descuido, mi error, pero hoy te declaro mi pecado, porque por no haberte declarado mi pecado, mis huesos se han ido consumiendo, dijo David. Pero cuando yo te confesé mi pecado, tú me perdonaste, Señor, y me hiciste libre. Y ahora, Dios del cielo, yo te pido perdón y me reconcilio contigo, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Pido que me des fuerzas para levantarme, Señor. Dígale: dame las fuerzas que necesito, Señor. Quizás has hecho todo lo posible. Con tus fuerzas has querido salir del vicio, has querido salir del problema, pero Dios te ha enseñado que tú necesitas de Él. Tú necesitas su ayuda, porque separado de Él nada has podido hacer bien. Todo te ha salido mal, pero con Cristo todo es posible. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Te doy gracias, Señor, por perdonarme hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy reconocemos que tu resurrección tuvo un propósito, y ese propósito de darnos vida eterna, Señor, y de llevarnos contigo el día que vengas. Padre, en tus manos está la congregación. Señor, bendigo cada familia en esta tarde. Sé supliendo la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces por nombre. Bendice tu iglesia, fortalece tu iglesia, llénanos de devoción, Señor, para que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. En esta hora te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, denle un aplauso fuerte a Dios, hermano. Que Dios les bendiga y gracias por asistir a un servicio más de la iglesia de Emanuel. Y les invito a que el próximo martes vengan al servicio de oración. Si usted puede venir, venga a orar con nosotros. Y venga a los servicios de los viernes, si puede, también sus servicios familiares. Quiero invitarle a la escuela dominical, sea parte de ella, hermanos. Y no se olvide, ¿verdad? Las clases de música. Que el Señor les bendiga. Dejo el tiempo.